Qué bueno estar aquí con ustedes. Qué bonito. Hoy tenemos una palabra en el libro de Josué, porque comenzáramos el domingo pasado hablando acerca del llamamiento de Josué, y hoy queremos hablar acerca de uno de los episodios más bonitos que aparece en el libro de Josué. Digo bonitos porque es muy interesante, muy llamativo, es un poquito diferente a lo convencional, pero estése tranquilo, sosegado, abra su corazón para escuchar la palabra, porque seguro que le va a bendecir. Josué capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1, lo vamos a poner en la pantalla. Y vamos a concentrarnos en la palabra, porque si no el calor no le deja, está ahí desesperado. Aquí hace más, ¿sabe? Porque entre más arriba, el calor se concentra arriba. Dicen los especialistas que el calor se concentra arriba. Entonces yo como un globo voy subiendo, así, el aire caliente sube. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Qué tremendo. Queridos amigos, hermanos, visitantes esta mañana,
estamos en la presencia de Dios y de vosotros como testigos. ¿Suena boda? No. ¿A que sí? Ah, vale. Porque hoy no hay boda. Más bien, hay una señora que no le gustaban las bodas. Una señora que era contraria a los parámetros morales o religiosos que básicamente la gente solía tener, los que seguían a Dios. En Jericó no era así. Jericó era una ciudad muy importante de aquel entonces. De hecho, era la ciudad posiblemente más amurallada de todo el país, de toda la tierra de Canaán. Jericó era la ciudad en ese territorio más adelantada o modernista. Era una ciudad dotada no solamente de influencia poderosa de Babilonia, que ya era mucho decir, porque Babilonia había sido por muchos años capital mundial del poderío asirio, sirio, babilónico, había sido capital mundial importante, por lo que la influencia había llegado hasta Jericó. Y Jericó contaba con la cercanía del río Jordán. Además, tenía afluentes importantes que brotaban desde su mismo territorio. O sea, en la misma ciudad habían aguas salutíferas que brotaban, de la que la ciudad se abastecía. Pero no solo eso, tenía un resguardo extraordinario, porque tenía una muralla y contramuralla. Todo esto aparece en los registros históricos y también en los registros arqueológicos, y todavía hoy se puede visitar sus murallas antiguas, porque la muralla principal tenía 9 metros de alto, era muy alta, y 3 metros de ancho. Y había por la parte interior una contramuralla que tenía 7 metros de alto y 2,5 metros de ancho. Mire, era tan grande aquello que la historia registra que se hacían carreras de caballo arriba. Increíble, era grande además. Pero además tenía entre muralla y contramuralla, atravesaban estacas y podían construir sus casas. Ahí tenía su casa esta señora llamada Rahab la ramera. En la Biblia pocas veces se destaca el defecto o la debilidad o el trabajo contrario a los principios bíblicos, pero no es el caso de Rahab. A Rahab se le llama la ramera. Y no es una traducción negativa, no, es una traducción acertada, porque ella vendía su cuerpo y de eso no solamente vivía ella y por lo visto su familia. Bueno, ya sabemos que la prostitución es el trabajo más antiguo del mundo, eso dicen. No obstante, hasta el día de hoy tenemos en nuestro mundo prostitución que campa a sus anchas. Digo campa a sus anchas y lo digo de esa manera sencillamente porque hay mucha gente que se dedica a la prostitución, tanto mujeres, como es el caso, como hombres. Y a veces hasta obligan a niños a prostituirse. Y eso es un tema que está al orden del día, lastimoso, contrario a la moral, a la moral religiosa. La Biblia nos enseña a la pureza sexual. A que se hace sexo solamente dentro del matrimonio y con el cónyuge. Es lo correctamente bíblico y lo que Dios ha establecido. Dentro del matrimonio, el sexo es santo. ¿Cuántos dicen amén? Ah, vale. Es santo. La Biblia dice que el esposo en su esposa se santifica. Dice textualmente así la palabra. Entonces, por si acaso, por si alguien tiene alguna tara rara en la cabeza pensando, ay, no, eso no, los cristianos, ¿cómo hacen eso? No, es santo. Ahora, el tema, ese espacio de tiempo es para recapacitar. Es para recapacitar. Bueno, cambiemos el tema. La cosa es que dentro del sexo santo habían pues desviaciones y evidentemente la
prostitución es una desviación moral de los principios bíblicos. Y la Biblia aquí habla claro al respecto de dónde Josué mandó. Desde las cercanías del Jordán, mandó 2 espías para ver la ciudad de Jericó, que era la primera ciudad que tomarían en el territorio de Canaán. De forma que los espías fueron y les pareció oportuno llegar a un lugar donde muchos extranjeros visitaban, a una casa de citas que la llevaba una señora llamada Rahab. Entonces, la Biblia no tapa nada. La Biblia se abre de par en par para descubrir el corazón de las personas y encontrar en cada uno de los corazones la posibilidad de ser reconducidos a los principios y valores bíblicos. ¿Saben? Se me ocurre que qué bonito poder pensar que, puesto que Josué con todo el pueblo de Israel invadirían las ciudades de Canaán, de repente los espías que eran parte del pueblo llegaron a un lugar de corrupción como estaba corrupta toda la ciudad, digo moralmente hablando, religiosamente hablando. Porque en Jericó no solamente tenían adelantos tecnológicos, hablando de las murallas y de la posibilidad económica y de la influencia babilónica, sino que en Jericó habían muchos dioses, me atrevo a decir que docenas. Pero los dioses que más se adoraban, uno se llamaba Baal, que se adoraba haciéndose heridas sangrantes. Danzaban y se sajaban las carnes. Y eso que sangraban, ellos creían que agradaban a su dios Baal. Y así se le adoraba. Pero había otro peor en Jericó. Otro que se llamaba Moloc, y se los he enseñado muchas veces, hemos hablado de él, porque este era una estatua de bronce, hueca por dentro, que se calentaba y tenía las manos así, y ponían bebés recién nacidos en sus manos, y así adoraban a Moloc. Saben, cuando Dios habla del territorio de Canaán y de sacar a la gente que vivía allí, que se habían pervertido, no solamente adorando este tipo de dioses, sino muchos más que pudiéramos mencionar, espantosos, horribles, desviados absoluta y totalmente contra la moralidad, pero también contra la dignidad. Más que moralidad, contra la dignidad de las personas, porque atentaba contra las familias. La adoración idólatra, adoraban demonios, quiromancia, necromancia, se acostaban con muertos. Bueno, cosas espantosas. Eran espiritistas, invocaban demonios, danzaban. Bueno, es larga la cosa y no me voy a enfocar en eso. Pero en medio de una ciudad que practicaba todas estas aberraciones y todas estas desviaciones de los principios bíblicos, una señora que practicaba la prostitución era nada. Eso era común y corriente, una cosa normalita. Bueno, pero es que hay filosofías que hablan acerca de la prostitución como un negocio. Si alguien vende su cuerpo para estar en la construcción todo el día, pues alguien vende su cuerpo para prostituirse. No estoy defendiendo la prostitución, ni tampoco en la construcción. Lo que estoy defendiendo es valores y principios de la dignidad humana y del concepto de servir dentro de unos patrones protectores de esa dignidad, de esa familia y responsabilidad, de ese núcleo de la sociedad donde los valores tienen que presidir, tienen que gobernar. Porque si nosotros hablamos de la promiscuidad sexual, entonces estamos dando pie no solamente a la infidelidad, a la vida indigna compartida con quien sea a cambio de una moneda. Nos estamos convirtiendo en objetos. Es mi forma de ver, apreciando la palabra de Dios. Nos convertimos en objetos. Dice alguien, ¿acaso no me convierto en objeto cuando voy 8 horas a trabajar a un lugar que no quiero? Pues ¿sabe qué? Porque debemos cambiar sencillamente, hermano, los valores
y las razones por lo que nosotros trabajamos, por lo que servimos. Tiene que haber principios en nuestro interior que gobiernen nuestras motivaciones. Querido amigo, es posible que no te guste el trabajo. Procura buscar uno que te guste. Pero a lo mejor cuando haciendo un servicio no te gusta, tienes que darte a la tarea de pensar que el asunto no solamente es legalmente correcto, sino que es moral y espiritualmente correcto y que estás sumando positivamente a la persona que lo recibe. Bueno, esto es largo de hablar, pero lo que quiero decir es que la Biblia dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y después, amar a tu prójimo, y valga recordar a tus próximos. Y esto es a tu papá, a tu mamá, a tus hijos y sobre todo, si estás casado, a tu cónyuge, esposa y esposo como prioridad. No tienes que amar más a tus hijos que a tu marido. No, primero son mis hijos. Incorrecto. No, primero es mi mamá. Incorrecto. Primero es tu marido si estás casado. Primero es tu esposa si estás casada. Ni un solo amén. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Es lo que la Biblia enseña. ¿Amén o no? Es lo que la Biblia enseña. Yo estoy enseñando lo que la Biblia enseña. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Eso también implica que la mujer deja a su papá y a su mamá y se une a su marido. Y los dos son una sola carne. ¿Saben qué? Primero tu viejito. Porque los hijos de forma natural van a crecer y se van a casar y se van a ir de la casa. Y vas a quedar con tu viejito. Y vas a quedar con tu viejita. Es lo que hay. Es lo que hay. Y es lo que Dios opina. Y entonces nosotros estamos por la línea de lo que la Biblia nos enseña y por la línea de lo que Dios opina. Y lo que Dios opina para nosotros es ley. Para nosotros es lo que estamos intentando seguir de forma profunda, estable, seria y permanente. ¿Amén o no? Claro. ¿Por qué entonces hablamos de la prostitución como una desviación de la moralidad, de la espiritualidad? Bueno, por los principios que tenemos que están regidos según la palabra de Dios. Puede ser que la prostitución, puede ser que otras desviaciones bíblicas, digo, en la moralidad y en la conducta humana, estén legalizadas. Pero como yo soy pastor y enseño los principios que enseña la palabra de Dios, dentro de este recinto y fuera de él, yo enseño lo que la Biblia dice. Y la Biblia habla acerca de Rahab, que era una ramera, que estaba fuera de los principios y posturas bíblicas al respecto de la familia. Ella a lo mejor tenía motivaciones que la llevaron a desviarse de esos principios. No los conocía. Pero ya vamos a ver más adelante cuando de alguna forma ella se encuentra con esos espías. Y dice la palabra que ellos decidieron llegar a esa casa. Usted pudiera pensar, es una estrategia de militar. Llegaron a esa casa porque ahí llegaba todo el mundo. Y todo el mundo era recibido con las puertas abiertas. Era una casa de citas. ¿Qué le iban a decir? Pues nada, bienvenido, pase por favor. Hola chicos, qué maravilla tenerles aquí. Labios pintados de rojo, un pelo negro impresionante, un vestido de púrpura. Adelante chicos, pasen. Lo propio, ¿no? Lo típico. Ellos llegaron y dijeron, no, queremos descansar un rato. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, si supieras que estamos preocupados porque se ha puesto allí cerca del Jordán. Desde aquí se ven. Se han puesto allí los israelitas. Ah, sí. Sí, se han puesto allí. Parece que quieren atacar la ciudad. Porque ya atacaron a los vecinos Sehón y Og, reyes amorreos. Y toda la ciudad está preocupada. Y ella se apercibió de repente que estos extraños venían de allí. Y saben, queridos amigos, antes que cantara un gallo,
tocaron a la puerta con firmeza. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Rahab, ábrenos! Y ella dijo: son los soldados del rey. Por favor, subid al terrado y quedaros ahí quietos. Taparos con los linos que tengo allá arriba, mientras que yo hablo con ellos y los disuado. Volvió a abrir la puerta a Rahab y le dijo: ¿qué queréis, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos buscando unos espías. Y ella dijo: ¿espías? No. Si bien hace rato vinieron unos, estuvieron un momento. Fue rápido. Pero se fueron antes de que cerraran las puertas. ¿Por dónde se fueron? Se fueron por ahí. Salieron y yo no les volví a ver. 2 guardas inmediatamente salieron, porque ella dijo: id rápido, posiblemente los alcancéis, porque no tienen mucho tiempo que se fueron. Eran mentiras, claro. Ella no tenía una vida correcta y tampoco le importó mentir, pero en este caso lo hizo en sus primeros pasos hacia proteger a quienes habían venido del pueblo de Israel. Ella había oído lo que sucedió. Y la primera cosa que le llevó a su acción, dice que ella había escuchado lo que Dios había hecho con su pueblo. Y aquella señora, de repente, aparece en las escrituras que ella oyó acerca de lo que Dios había hecho. Mis queridos amigos, por años hemos repetido en la iglesia que la fe viene por el oír. El oído es ese aparato que capta la posibilidad de engancharse con el cielo, de sintonizarse con el cielo. Y ella escuchó lo que Dios había hecho. En el pasaje dice que ella oyó cuando el pueblo salió de Egipto y pasó el mar, porque Dios secó las aguas del Mar Rojo y el pueblo pasó en seco. Ella escuchó cómo habían vencido a los reyes amorreos. Ella oyó acerca de lo que Dios había hecho en favor de su pueblo y le impresionó. Y dijo que por causa de todo eso, la gente que había oído tenía mucho temor. Y ella se incluyó entre ellos. Pero tomó no solamente, hermano, escuchó y pasó de lo que había oído. No le entró por un oído y le salió por el otro, sino que albergó en su corazón la realidad de que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Y lo que oyó la llevó a actuar. Y a actuar para proteger de dónde venía la historia. Y en este caso, hermano, fíjese la fe. La fe viene por el oír, pero la fe sin obras, dice Santiago, hablando de Rahab la ramera, es muerta. La fe sin obra es muerta. Y dice la palabra que ella oyó y habiendo oído, actuó en consecuencia y cuidó a los espías. Mire, yo no sé cuánto está dispuesto usted a proteger lo que ha oído. ¿Qué importancia le da a lo que ha oído? Para Rahab fue más importante proteger el mensaje que su propia vida. Mis amigos, Rahab creyó de verdad. Y creyó cuando oyó y creyó cuando actuó. Pero también creyó cuando actuó protegiendo. Y los hizo subir a una parte. Parece que la casa de Rahab no era una casa cualquiera, era una casa bastante bien, amplia. Tenía un espacio donde guardar las telas. Si bien su trabajo le llevaba a tener diferentes tipos de vestidos seguramente, y esto por ende le llevaba a confeccionar y a tener suficiente lino para sus vestidos y la de sus acompañantes seguramente.
de forma que había un terrado. Esto es una especie de terraza donde ella secaba, guardaba o preparaba las ropas, suficientemente grande para esconder a 2 militares, de forma que ella actuó en consecuencia a su fe. Y esto es bien importante. Santiago habla acerca de Rahab. Por cierto, paréntesis, usted sabe que Rahab, después de Sara, la esposa de Abraham, es la mujer más mencionada en la Biblia. Se nombra más veces Rahab que María. Además, se le llama Rahab la ramera. ¡Wow! Pero es que esto es importante. ¿Y saben por qué es importante? Es importante porque no solamente Dios se mete en el mundo del pecador, como nosotros, como usted y como yo. Se mete en el mundo para rescatarnos. Y la primera casa donde llega es una casa desviada de la moralidad, porque la misericordia de Dios hace fuerza donde se necesita. Escuchamos aquel versículo que dice: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La realidad de esto, hermano, es que Rahab protegió a los espías. ¿Oyó? Actuó en consecuencia con los soldados del rey de Jericó, pero protegió a los espías. Es una fe que actúa. Es una fe incipiente, porque en ese caso, en el caso de Rahab, actuó bajo una condición de mentira, porque ella no dijo la verdad. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Pero es una señora que apenas está dando pasos en el Señor. Usted no mienta. ¿Cuántos dicen amén? No mienta. No hace falta mentir. La verdad se protege sola. Cristo es la verdad. Y Cristo se protege solo. No tenga miedo. No tenga miedo de decir la verdad. Porque sencillamente la verdad te va a hacer libre. Porque la verdad no es un concepto, es una persona. Y cuando usted mantiene la verdad, mantiene vivo a Cristo en su corazón. Cuando usted miente, da pie a su duda, a su inestabilidad, a su inmadurez. Pero Rahab no tenía los elementos del conocimiento. No tenía el pastorado que necesitaba en ese momento, hasta ese día. No obstante, Rahab actuó con los elementos que tenía, con los recursos que tenía, y actuó bien. Protegió a los espías. Mintió a los soldados, pero protegió a los espías. Pero hay otra cosa que hizo Rahab extraordinariamente bien. No solamente creyó, sino que Rahab obedeció. ¿Y qué quiere decir esto? Saben, en el versículo 21 de Josué, del capítulo 2, aparece diciendo: ella respondió: sea así como habéis dicho. Les voy a hablar acerca de esto. Porque cuando los soldados se fueron, los espías, antes de que se durmieran, dice la Biblia, curiosa expresión, antes que se durmieran, ella fue a ellos y habló con ellos. Y les dijo: yo les he protegido, ahora necesito que ustedes me protejan a mí y a mi casa, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y todo lo que tenemos. ¿Saben? Cuando nosotros actuamos por fe, tenemos el elemento real de tener como consecuencia la bendición de Dios. Y la podemos esperar. Cuando actuamos con fe y ponemos a Dios por delante, no importa la vida pasada que tuvieras, hay una garantía de que Dios va a cumplir en ti sus promesas y de que Él te va a proteger. Vuelvo al pensamiento que antes de que todo Jericó fuera destruido, hay una esperanza para una persona que tiene fe. Y digo esto porque nosotros tenemos la garantía de salvación cuando obedecemos. Los espías entonces le dijeron, en respuesta a su petición de ser cuidada y de cuidar a su familia, una condición. Una sola condición. Mis amigos, y esta condición permanece en el tiempo. Es una condición inalterable, una condición concreta, una condición simple. Es una condición que en aquel caso fue: pon un pedazo de tela rojo
en tu ventana. Y va a ser la señal inequívoca de que esa es tu casa y que todo lo que esté dentro será preservado del juicio. Todo lo que se salga no somos responsables, morirá. Pero lo que esté dentro de tu casa va a ser salvado. ¿Qué le parece? ¿Qué condición más elemental? ¿Cómo un trapo rojo puede salvar? ¿Sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en este pasaje, se estaba apuntando hacia el Calvario. Se estaba apuntando como desde antes, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. ¿Saben cuál fue la condición para que el ángel de la muerte no entrara y matara a los primogénitos de Israel? Tenían que buscar sangre de un cordero y poner la sangre en los dinteles de las puertas. Pintar con rojo sangre. En el caso de Rahab, ella tenía que poner en la ventana un trapo rojo para que lo distinguieran los soldados de Israel y no pudiera suceder nada a los que estaban dentro. Tenían que estar dentro para vivir, porque los que estaban fuera morirían. Dentro, vida; fuera, muerte. Dentro, fuera. Dentro del trapo rojo, vida; fuera del trapo rojo, muerte. ¿Y saben qué? Rahab, dice la palabra, que en cuanto los espías salieron, ella colgó el trapo rojo en su ventana. Pero ¿hacia qué apunta esto? Apunta, como les dije, hacia el Calvario, hacia el momento en que Jesús derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Mis hermanos, ¿saben qué? La misma salida que se le dio a Rahab, la misma salida que se le dio a Israel en Egipto, es la misma salida que Dios ha proporcionado para nosotros a través de la sangre de Cristo puesta en la ventana de nuestro corazón. Porque el juicio es inminente. No solemos hablar aquí de juicio, pero es necesario que recordemos que este mundo pasará, que esta tierra será probada, que este mundo sencillamente caerá en manos del anticristo y el juicio de Dios vendrá. Cristo viene pronto y una vez que Cristo haya llegado, comenzará la gran tribulación. Es necesario que podamos entender que este mundo en el que nosotros vivimos, también de alguna forma llamado Jericó, será invadido. Que este mundo será golpeado, que este mundo se deshará. Dice la palabra de Dios claramente que el juicio vendrá. No obstante, Dios ha proporcionado para usted y para mí los Rahab de este día. Gente que posiblemente intentó y no lo logró. Gente que hizo fuerza para mantener la moralidad, la espiritualidad, el camino correcto, pero nos desviamos. ¿Qué hicimos si no pudimos? Nos volvimos facilistas, caímos en el pecado, dejamos que el mal hiciera mella en nuestra vida y hoy viene este mensaje para decirnos que hay esperanza y que solo la salida se encuentra en el Calvario, en la sangre carmesí de Cristo derramada. ¿Saben, mis queridos amigos? Aquel día, en cuanto los espías que trajeron el mensaje e hicieron un pacto, la mujer colgó el paño rojo allí en su ventana. Días más tarde, el pueblo daba vueltas alrededor de Jericó y Jericó temblaba. La palabra de Dios había sido firme. La mujer había confesado que Dios era grande y maravilloso, que el Dios de Israel era poderoso para actuar y que ella sabía que Jericó caería en sus manos porque Dios lo había dicho. Y lo que Dios dice siempre se cumple. Y ese amén que usted acaba de decir también lo dijo Rahab. Ella lo afirmó con todas sus fuerzas. Ella obedeció, pero actuó en consecuencia
Y dice la palabra que al séptimo día que habían dado vuelta alrededor de la ciudad, el pueblo gritó, sonaron las trompetas como nunca. Aquel estruendo hizo que la tierra se moviera. Los arqueólogos hasta hoy dicen que hubo un gran terremoto en Jericó que derribó las murallas, las dos murallas. Pero yo quiero pensar, según la historia bíblica, que solo el pedazo donde Rahab estaba con sus padres y con sus hermanos quedó en pie. Aquella mujer no murió. La historia registra que fue salvada de aquella circunstancia, de que el pueblo de Israel no mató a Rahab y a su familia. Exterminaron la ciudad, acabaron con todo, pero a Rahab fue transportada al campamento de Israel. Queridos hermanos, Rahab fue desplazada, fue salvada. Rahab fue arrebatada de aquel lugar tan terrible que se llamó Jericó, que se quemó todo, que acabaron con todo. No quedó nadie en la ciudad. La ciudad populosa, la que se creía grande, la modernista, la ciudad maravillosa, fue arrasada. Y solo Rahab la ramera y su familia fueron salvados. Porque había en su ventana una toalla roja. Quiero recordar aquella historia de una joven que se había portado mal en su casa. Se había ido con su amiguito del colegio por ahí a hacer sus fechorías. Y decidió no volver, sino irse a vivir con él a la ciudad, apartada. Y estando en la ciudad, se vio embarazada. Y el niño ya no la apreciaba tanto como al principio, porque había perdido su figura. Y ya no podía salir ni seguir el paso del jovencito. Y estaba en una habitación de mala muerte. Y estando allí deprimida, angustiada, y sin el cariño del joven que apenas le veía a ratos, decidió escribir una carta a su madre. Y dijo: mamá, me doy cuenta que he cometido un error. Te pido por favor que me perdones y me gustaría volver a mi casa. Me gustaría regresar a mi habitación contigo y con papá. Pero después de lo hecho, no sé si me podrás perdonar. Por favor, mamá, voy a pasar en el autobús de la mañana. Si tú quieres perdonarme, pon aquella manta roja que solías poner cuando venía la visita, que tienes en el armario. Ponla en el frente de la casa, y si yo la veo colgada, sabré que tú me has perdonado y que puedo volver a mi casa. Al siguiente día, la chica muy temprano se subió en el autobús, camino a su casa. Y cuando entró en su pueblo, en su lugar donde vivía, de repente miró y vio en un posta un pedazo de tela roja colgada. Y vio un árbol, un pedazo de tela roja colgada. Y en el otro, y se dio cuenta que la mamá había puesto más de un pedazo, y un gran pedazo en el frente de su casa. Se dio cuenta que su mamá se había perdonado y le dijo al chofer: pare, por favor, pare, que mi mamá me ha perdonado. Se bajó con la tripa como podía y fue a su madre y la abrazó. Queridos amigos, en la cruz del Calvario Dios extendió el manto rojo más hermoso que podemos ver desde toda la historia. El amor de Dios se derramó en el Calvario para perdonarnos, para cambiarnos. Y el mensaje de esta mañana, lo que dice a gritos, lo que dice es que no importa lo que haya sido, no importa en lo que te hayas equivocado, no importa tu pasado, el amor de Dios tiene un lugar para ti, y un lugar prominente. Usted sabe qué pasó con Rahab. Se fue a vivir al campamento, y dice que tiempo después se casó con Salmón. No es el Salmón con un señor que se llamaba Salmón, que era príncipe en Israel. Era un príncipe, y el príncipe se fijó en aquella muchacha tan bonita, que se había dedicado en su pasado a otras cosas, pero que ahora se le daba la dignidad en el pueblo de Israel. Se casó con él, pero no solamente eso, sino que de esta vino otro señor llamado Boz, y de este vino un señor llamado David, y de David vino nuestro Señor llamado Jesús. Saben que Rahab se convirtió, Rahab la ramera se convirtió en la bisabuela, en la tatarabuela de Jesús.
Mire, no importa que el enemigo le diga lo que usted ha sido, ni la carne, ni el diablo le recuerde lo que usted ha sido. Hay un futuro prometedor para usted. Dios dice en este mensaje que hay esperanza para el que no le conoce, porque si te acercas a Cristo hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Hay futuro. Tu estrella puede cambiar. Y esta mañana usted ha venido para escuchar que hay esperanza en el Señor. No importa tu pasado. Dios te perdona, te ama y quiere un futuro hermoso para ti. ¿Sabes qué? Cuando leo este pasaje y la Biblia dice tan claramente y abierto así: Rahab la ramera, da pena, pero me encuentro allí, desobediente, intentando y no pudiendo, metiendo la pata. Tal vez tú que estás aquí por primera vez o que tienes años, te das cuenta que por nuestra cuenta no podemos. Pero en el Calvario hay perdón para nosotros. Y en Israel, en la iglesia de Dios, hay lugar para ti, para mí. Hay lugar. Y Dios no nos ve como lo peor de la tierra, como los que no valen, no sirven, estos se perdieron. No nos ve así. Dios nos ve con amor y nos ofrece a través de Cristo vida abundante. Y esta mañana ese amor está aquí para amarte, para perdonarte, para levantarte. No te tengas en menos, porque el cielo ha decidido darte dignidad y llamarte su hijo, su hija. El cielo ha dicho: no quiero que se pierda, no quiero que se muera, no quiero que la maten junto con los de Jericó. No. Yo la quiero llevar hoy a la iglesia y decirle que hay amor y esperanza para ella, para él. Y usted está aquí no por casualidad. Usted está aquí porque Dios decidió amarte. Amarte más allá de lo que has hecho, más allá de lo que has sido. Ponte en pie, por favor. Cierra tus ojos conmigo. Y es posible que te suceda lo que a mí, que su amor te conmueva. Puede ser que te suceda que te sientas indigno de tanto amor, de tanta gracia, de tanto favor. Pudiera ser que esta mañana, cuando hablamos del Cristo perdonador, del que sabe abrazarte, del que sabe comprenderte, sea abrumador su cariño y su aprecio, pero podíamos responder y decir gracias y decir: Señor, toma mi vida. No quiero vivir para mí. Yo quiero rendirme a ti. Yo quiero amarte, quiero servirte el resto de mi vida. Yo quiero ser tuyo para siempre.